En la antigua Grecia, siendo específicos en Alejandría, radicaba Eratóstenes, también conocido como Pentatlos, que quiere decir campeón en muchas especialidades. Esto ya que fue matemático, astrónomo, geógrafo, historiador, filósofo, filólogo, poeta, entre otras cosas más. Él era hijo de una buena familia que potenció sus estudios en los mejores colegios y fue cautivado por varias ciencias, siendo ya conocido como un gran científico por descubrimientos como la criba de Eratóstenes, aportaciones a la geometría y ser uno de los primeros en trazar mapas y más. Al astrónomo griego Eratóstenes se le atribuye el haber medido por primera vez la circunferencia terrestre en el año 230 a.C. Razonó que si el planeta es una esfera, entonces la línea que une dos lugares, cualesquiera que sean, forzosamente es un arco. Si lograba medir la longitud de este como una proporción de 360 grados, obtendría una medida a partir de la cual podría calcular la circunferencia total. Eratóstenes calculó el diámetro y la circunferencia de la Tierra al observar la diferencia en las sombras entre dos lugares distantes en el mismo momento. Midió la longitud de una sombra en Alejandría y utilizando trigonometría comparó esta medida con la distancia al Sol para estimar la circunferencia de la Tierra. Pero para entender esto con mayor sencillez hay que recordar las partes de un círculo y el pensamiento de este gran científico. Al pensar en la Tierra como una esfera que en su versión más simple es un círculo, debería cumplir con los siguientes criterios. Punto central. Un círculo está definido por un punto central en el plano. Curva cerrada. La forma del círculo es una curva cerrada, lo que significa que no tiene ningún principio ni final y vuelve al mismo punto. Simetría. El círculo es simétrico respecto a su centro, lo que significa que cualquier línea que pase por el centro dividirá el círculo en dos partes iguales. Estos criterios son fundamentos para definir y comprender la geometría y las propiedades de los círculos. Sin embargo, también están las partes de un círculo. Radio. Es la distancia desde el centro del círculo hasta cualquier punto en la circunferencia. Diámetro. Es la distancia a través del centro del círculo, pasando por dos puntos opuestos de la circunferencia. Circunferencia. Es la línea curva cerrada que forma el borde del círculo. Es la medida alrededor del borde del círculo. Arco. Cualquier parte de la circunferencia. Un arco puede ser un segmento o un arco mayor. Sector. Es la región delimitada por dos radios y el arco correspondiente. Un sector es una porción de un círculo. Cuerda. Es cualquier línea recta que conecta dos puntos de la circunferencia. Tangente. Es una línea recta que toca la circunferencia de un círculo en un solo punto, llamado punto de tangencia. La tangente es perpendicular al radio que se extiende desde el centro del círculo hasta el punto de tangencia. Y finalmente tenemos a la secante, que es una línea recta que corta la circunferencia de un círculo en dos puntos. A diferencia de la tangente que toca la circunferencia en un solo punto, la secante atraviesa el círculo y lo corta en dos puntos distintos. El cálculo de Eratóstenes se basó en la diferencia de ángulos formados por la luz solar en dos lugares distintos en la misma hora del día. En el solsticio de verano, Eratóstenes midió la longitud de la sombra de un poste en Alejandría. A la misma hora, en la ciudad de Siena o Asuán, observó que el sol estaba directamente sobre sus cabezas, por lo que no había sombra. Utilizando el ángulo formado por la sombra del poste en Alejandría, que era de aproximadamente 7.2 grados, y sabiendo que la distancia entre Alejandría y Siena, que estimó en aproximadamente 800 kilómetros, Eratóstenes calculó el radio de la Tierra utilizando trigonometría básica. Eratóstenes explicó aquello aduciendo que se debía a la esfericidad de la Tierra y esos datos le sirvieron para llevar a cabo sus cálculos. Lo primero que hizo fue calibrar cuál era la distancia que existía entre Siena y Alejandría. No se sabe bien cómo lo midió. Hay quienes dicen que contó los pasos entre ambas ciudades de las caravanas de camellos. Otros dicen que utilizó medidas que ya aparecían en antiguos papiros, pero el caso es que el número fue de 5.000 estadios. El estadio supone 166,7 metros según Kulbekian o bien 157.2 metros según Faini.
A partir del radio pudo calcular la circunferencia de la Tierra multiplicándolo por 2π. Para calcular el diámetro de la Tierra simplemente se debe multiplicar el radio por 2. Dado que Eratóstenes calculó el radio utilizando la longitud de la sombra en Alejandría y la distancia entre Alejandría y Siena, su cálculo del diámetro sería el doble del radio que obtuvo mediante su método trigonométrico. Se cree que Eratóstenes realizó esta investigación por curiosidad intelectual al percatarse del solsticio de verano y la falta de sombra en Siena, sumándole razones geográficas y cartográficas. Recordad que este era un geógrafo conocido por sus técnicas cartográficas. En su época, estos fueron resultados muy significativos y asertivos. En el siglo III a.C., Eratóstenes había fijado la circunferencia terrestre en 250.000 estadios, que son 40.000 kilómetros. Hoy en día, esta circunferencia de la Tierra está fijada en 40.008 kilómetros. El descubrimiento de Eratóstenes sobre la circunferencia de la Tierra sentó las bases para el desarrollo de la geodesia, de la cartografía y la astronomía modernas. Su método de medición demostró la esfericidad de la Tierra. Esto ha mantenido múltiples implicaciones y aplicaciones en la actualidad. Navegación y transporte. El conocimiento de la circunferencia de la Tierra es esencial para la navegación marítima y la aviación, ya que permite calcular las rutas, distancias y tiempos de viaje con precisión. Geodesia y topografía. La medición precisa de la forma y el tamaño de la Tierra es fundamental para la cartografía, la geodesia y la topografía, lo que ayuda en la creación de mapas precisos y en la planificación de proyectos de ingeniería y construcción. Sistemas de posicionamiento global. Los sistemas de posicionamiento global como el GPS se basan en la geometría esférica de la Tierra para determinar la ubicación precisa de objetos y personas en la superficie terrestre. Estudios científicos. El conocimiento de la forma y el tamaño de la Tierra es crucial para una amplia gama de estudios científicos, incluida la climatología, la geología, la oceanografía y la astronomía. Educación. El método de Eratóstenes se utiliza frecuentemente en la educación para enseñar conceptos de geometría, trigonometría y astronomía, así como para promover la comprensión de la esfericidad de la Tierra entre los estudiantes. En resumen, el descubrimiento de Eratóstenes ha tenido un impacto duradero en nuestra comprensión del mundo y en numerosos campos científicos y aplicaciones prácticas en la actualidad. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Soy Rinrin y nos vemos en la próxima. Bye.